Posee un máster en minería en la Universidad de Chile y un máster en Philosophy de la Universidad de Queensland en Australia. También es miembro por mérito director por mérito del Comité de Túneles Espacios Subterráneos. Por lo tanto, dejo con usted a Paulo, que va a compartir esta experiencia interesante del túnel Correa, que pertenece al proyecto Andes Norte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero primero agradecer al CETES la oportunidad de poder presentar hoy día los avances en un proyecto tan importante para el teniente y también importante para el país, sabiendo de que aquí hay un desafío para la ingeniería chilena que ha sido duro, que ha sido difícil, pero que hemos ido sorteando y que ya estamos en una etapa bien avanzada, tal como vamos a ver en la presentación. Esta presentación quizás es un poco más técnica que las anteriores, básicamente porque vamos a hablar de minería profunda, alto esfuerzo, minería en rocadura, que es lo que el teniente enfrenta hoy día. El teniente, tal como también se va a ver en la presentación, está en un desafío muy grande, que es profundizar la explotación actual, ir a los niveles más profundos de la mina, en que la situación de esfuerzo, producto de la tectónica en que estamos sujetos en la cordillera de los Andes, hace obviamente mucho más difícil las etapas constructivas y también las etapas de operación de la minería de hundimiento que se ha hecho históricamente en esta faena. Así que, bueno, la presentación la voy a dar, hay una parte en que me va a ayudar Alejandro Muñoz, que es uno de los ideólogos de todos los diseños que se han aplicado acá, particularmente los sistemas de fortificación que están hoy día en la vanguardia a nivel mundial desde el punto de vista de sus capacidades de resistencia. Entonces, necesito esto, creo. Un poquito de contexto de cuál es el teniente o cuál es su footprint hoy día en toda la zona geográfica que ocupa. El teniente, bueno, es una mina que está a 60 kilómetros al este de la ciudad de Rancagua, en plena cordillera de los Andes, y eso es un aspecto muy importante. Como vamos a hablar de alto esfuerzo, hay que mencionar de que nosotros estamos en una mina que no necesariamente es muy profunda, como sí conocemos otras experiencias en minería de alto esfuerzo en países como Australia, como Sudáfrica, en que allá en realidad las minas son muy profundas, están sobre el kilómetro de profundidad. Nuestra mina no es tan profunda, está cerca de 700 metros la zona de explotación y algunos sectores, particularmente, por ejemplo, el túnel que vamos a ver está cerca del kilómetro. Pero... ya. Ok. Bueno, entonces lo que quería decirles es que a pesar de que esta mina no es tan profunda, el nivel de esfuerzo que conocemos en la zona que circunda el yacimiento es bastante alta. Y tenemos sectores, hoy día, por ejemplo, ya entramos a la etapa de operación o de explotación de la mina Andes Norte, que es justamente la primera mina profunda del teniente, en que el sigma 1, o el esfuerzo principal, está en el orden de los 60 megapascales. Lo tenemos medido hoy día en línea. Lo que esperamos en los siguientes sectores es seguir creciendo en el esfuerzo principal que tenemos. Además, ese esfuerzo principal, tal como les decía, debido a la tectónica de placa, es subhorizontal, a diferencia también de las minas profundas en el resto del mundo, en que el esfuerzo principal es vertical, principalmente por la sobrecarga de material. En el caso nuestro es subhorizontal. Y eso condiciona una gran cantidad de aspectos técnicos y de diseños que hemos considerado para poder avanzar en este túnel, que tiene una historia bien difícil y bien compleja de contar. Dicho eso, bueno, les decía que el teniente es una mina que está en la cordillera de los Andes, que es una mina profunda, explotada a través de sistemas de hundimiento masiva. Como ustedes saben, es una de las minas subterráneas más grandes del mundo. Hoy día hay una mina, particularmente en Indonesia, que está ahí de cierta forma peleando el número uno, el ranking número uno en términos productivos, pero sin duda es la mina que más ha construido desarrollos horizontales en el mundo. Cerca de 4.500 kilómetros de desarrollos horizontales que se han construido en la historia del teniente, una explotación que tiene 120 años. Entonces nosotros estamos aquí en la zona alta de la cordillera, aquí está el campamento de Sewell, histórico, tenemos nuestras plantas de beneficio en la zona de Colón,
tenemos Caletones, que es nuestra fundición, y tenemos nuestro sistema de evacuación de relave que atraviesa, que es bien llamativo eso, atraviesa la sexta región completa e incluso se instala hacia la región metropolitana en la zona de Alhué, donde tenemos nuestro tanque de Carén. Entonces somos una faena de la empresa más importante del país, que además estamos en la zona central, que le da una característica bien particular por todos los aspectos, tanto de sustentabilidad como aspectos de negocio que desde el punto de vista económico que aporta al país y a la zona central de Chile. El plan minero de negocios de la división es bien interesante. Yo creo que hay 2 puntos hoy día que marcan este plan de negocios desde el punto de vista de un cambio significativo en lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros el año 2025 es un hito histórico para nosotros. Acabamos de partir la primera mina profunda de la explotación, que es la mina Anden Norte. Además, entre el 2024 y 2025 también partimos el sector andesita, que es uno de los sectores que se idearon en su momento, por ahí por el 2016, cuando se cambia la estrategia de profundización del Teniente. El Teniente originalmente, el proyecto que se diseñó y que partió el año 2011, que era conocido como Nuevo Nivel Mina, consideraba la explotación completa del yacimiento en un solo nivel, ¿ya? Muy parecido al concepto que alguna vez que se planteó en la mina Sub 6. Ese concepto se cambió por los problemas constructivos principalmente que tuvo el proyecto Nuevo Nivel Mina, y se cambió la estrategia a una secuencia escalonada. En ese momento aparecen 2 proyectos acompañando la primera fase del Nuevo Nivel Mina. La primera fase del Nuevo Nivel Mina, que se conoce como Anden Norte, se acompaña por 2 proyectos, el proyecto Andesita y el proyecto Diamante, en distintas áreas geográficas de la mina, con distintas características, con distintas condiciones de explotación, y este año 2025 ya pusimos en marcha 2 de esos proyectos, Anden Norte y Andesita. El tercer proyecto es Diamante, que lo acaba de presentar José hace un rato, y ese proyecto está considerado en nuestro plan minero a partir del año 2026, o sea que parte ya el Diamante. Entonces ese es un primer hito importante en nuestro plan minero, porque ya la profundización es un hecho, es una realidad. ¿Cuándo viene el segundo hito? Hacia el año 2037, cuando nosotros tengamos que poner en marcha, de cierta forma, la segunda fase del Nuevo Nivel Mina, que ya es la explotación de los siguientes sectores que acompañan al Anden Norte a cota del Nuevo Nivel Mina original. Y esos proyectos son el proyecto Andesur, Pacífico Norte, Pacífico Sur, que como les digo parten ya el año 2037. Acá está puesto el yacimiento. Nosotros lo que explotamos hoy día, y nosotros lo conocemos como la explotación actual, está todo sobre el Teniente 8. El Teniente 8, el histórico ferrocarril del Teniente, que transporta mineral y que de cierta forma es un umbral en nuestro conocimiento técnico, porque lo que decimos nosotros es que sobre el Teniente 8 conocemos muy bien el comportamiento de la roca y de los esfuerzos, pero bajo el Teniente 8 nos estamos metiendo a esas zonas que son mucho más desafiantes y donde parte un nuevo camino de aprendizaje para el Teniente y su futura explotación. Entonces, hoy día, bajo Teniente 8, tenemos solamente el sector Anden Norte, que es la primera fase del Nuevo Nivel Mina, y sobre Teniente 8 tenemos toda la explotación actual, que todavía, según el plan minero, nos queda por explotar, por lo menos 10 años más, y también tenemos Andesita y Diamante, que están sobre el Teniente 8. Los sectores en explotación, acá están sus características, no me voy a detener mucho en eso, la presentación se centra un poco más en el túnel Correa. Entonces, lo único que voy a comentarles es que el túnel Correa es la infraestructura principal que construye el Teniente para los próximos 50 años de explotación. Es lo que va a reemplazar el Teniente 8, un sistema de ferrocarriles de alta capacidad que transportan mineral hoy día hacia la planta concentradora de Colón. Lo reemplazan en el largo plazo y de aquí al año 2030 debería ya empezar un camino de ramp-up para extraer, o más bien dicho, transportar todo el material desde la mina subterránea hacia Colón vía correas transportadoras. Ese túnel Correa hoy día está en etapa de construcción. En el futuro, como les decía, va a contener un sistema de correas transportadoras de alta capacidad, 6.000 toneladas por hora, una correa grande de 2 metros de ancho, que va por el túnel Correa en sus 9 kilómetros de longitud
y luego empieza a sortear la topografía que tenemos en la zona alta, cercano a la planta concentradora, sale a la altura de Caletones, para los que conocen Teniente, sale a la altura de Caletones, confluencia, cruza a través de un puente La Quebrada y luego va en pendiente positiva hacia la planta concentradora Colón. Y eso, como les digo, debería estar partiendo el año 2029-2030 y empieza un ramp-up, primero transportando el mineral que sale exclusivamente de Andes Norte y luego se empiezan a sumar los siguientes sectores que acompañan la explotación de ese primer nivel. Esta quizás es la lámina más importante de la presentación y aquí me vuelco ya a hablarles particularmente del túnel Correa. El túnel Correa es un proyecto, es un subproyecto del nuevo nivel mina y hoy día el Andes Norte, en que se necesitaba construir para el futuro sistema de transporte mineral un túnel de 8 kilómetros de ancho por 6 kilómetros, perdón, 8 metros de ancho por 6,5 metros de alto para contener esta correa transportadora y además un sistema de drenaje que evacúa toda el agua de la mina en el futuro. Este túnel en su construcción ha enfrentado problemas muy grandes, asociados a estallidos de roca. Esos estallidos de roca han generado un impacto, particularmente en aspectos relacionados con la seguridad de los trabajadores, ahí les voy a contar un poco la historia, y además ha generado impactos importantes y desviaciones importantes en el costo y en el plazo de construcción de este túnel. Este túnel se empezó a construir en el año 2013 y se detuvo hacia el año 2014-2015 completamente. En ese momento se evaluó la necesidad real de tener este túnel disponible para el futuro del Teniente, porque estaba en duda su construcción asociado principalmente a un accidente fatal que ocurrió en el 2015. En uno de los túneles que son ventanas de acceso constructivas que se estaban haciendo, un accidente fatal de un trabajador, el año 2014 y el año 2015 el directorio toma la decisión de detener el túnel. Entramos en una fase bien compleja, muy parecido a lo que pasó en la historia del Subsea en el Teniente en los años 90, en que el Teniente, si no tenía este túnel, probablemente su valor de negocio en el futuro estaba amenazada y se estudiaba un potencial cierre de la faena. En ese momento los equipos técnicos del Teniente generaron una forma nueva de trabajar junto al equipo que estaba ejecutando la construcción de este túnel. Algo que no he contado, que este túnel lo construye desde su inicio la vicepresidencia de proyecto. La gente que trabaja en proyectos y la gente que trabaja en faenas mineras sabe muy bien de lo que estoy hablando. Cuando tenemos áreas de proyecto que no tienen dependencias de las áreas operativas, de las divisiones o de las empresas productoras de mina, hay muchas diferencias en general de opinión. Y eso se vivió absolutamente entre la vicepresidencia de proyectos y el Teniente por varios años. Eso yo diría duró hasta el año 2015, en que se toma quizás la decisión más grande que se ha tomado en décadas en el Teniente, de que este túnel había que construirlo porque Teniente necesitaba para profundizar la existencia del túnel. No teníamos otra opción. Tarde o temprano teníamos que enfrentarnos a la alta montaña y saber aprender a construir en estas condiciones. Esa fue una decisión compleja en que estas dos partes, que hasta ese momento no tenían una relación, digamos, de mucho cariño entre ellas, hacen tripas corazón y nos dimos un abrazo grande que hasta el día de hoy perdura. Y ese abrazo, obviamente, tuvo algunas definiciones que de cierta forma son las que han perdurado en el tiempo y que hasta el día de hoy se mantienen. Y quizás la primera y más grande es la convicción absoluta por la seguridad de las personas para construir este túnel. Y eso venía mandatado desde el directorio. Yo fui gerente del proyecto Nuevo Nivel Mina y justamente me hice cargo del proyecto el año 2016 y me tocó vivir eso. Y lo que hablábamos en ese momento es que este túnel no aguantaba ningún accidente más. Y si teníamos un accidente fatal, se acababa la construcción del túnel. Y eso hasta el día de hoy perdura.
Dicho eso, les paso a contar algunos aspectos técnicos. Este túnel, como decía, es de 9 kilómetros, es un túnel de una sección grande, que también es una complejidad. Hasta el día de hoy, hay que actualizar el número, no sé Alejandro si ese es el número real, este túnel, como les digo, tiene 9 kilómetros y quedan, al día de ayer, con la última tronadura que se hizo, 98 metros para terminar de construirlo. O sea, estamos hablando de quizás el hito más importante en la historia de Teniente en los últimos 20, 30 años, lo que puede llegar a ocurrir de aquí a un año y medio más. Como les digo, quedan 99 metros por construir. El desarrollo se inició en el año 2012. El año 2013 empezamos a evidenciar respuestas sísmicas. Esta es otra historia larga, que probablemente varios de los que yo conozco que están acá la conocen mejor que yo. Al principio este túnel estaba considerado como un túnel de infraestructura muy similar a lo que históricamente se hace en el Teniente para los túneles de este tipo, sean ADITS, sean túneles de drenaje, de ventilación, etc. Y no se consideraba de que íbamos a tener problemas geotécnicos. No se consideraba. A medida que se empezó a avanzar en la construcción, se empezó a constatar de que había problemas geotécnicos y particularmente una situación de esfuerzo y de la roca que donde se estaba desarrollando, que era probable tener estallidos de roca. Y lo que ya se evidenció claramente hacia el año 2013-2014. El año 2015 se detiene la construcción del túnel y se hace esta junta directiva, le llamo yo, entre el teniente y el área ejecutora de la construcción, que era la vicepresidencia de proyectos. Se hace una fase de validación de la constructibilidad. Estuvimos casi un año y medio tratando de demostrarle al directorio de Codelco de que el túnel era posible construir, una prueba a escala industrial, en que se empezaron a probar técnicas, se cambiaron los diseños, se aplicó un governance de toma de decisiones distinto, en que participaban estos dos entes que les mencioné hace un rato, y se mejoraron todos los sistemas de monitoreo que acompañaban la construcción de este túnel. En el fondo, lo que se hizo, y de forma muy simple de explicar, es que todo el conocimiento que tenía el teniente en la explotación de su mina subterránea se traspasó a las zonas circundantes al túnel y a la organización de la vicepresidencia de proyecto. En ese momento se vuelve a licitar el contrato principal que construía este túnel y se lo asigna a la empresa Strabag, que muchos la conocen también como empresa Sublin, porque hay un proceso ahí de adquisición de una parte por la otra. Y eso también fue una decisión bien estratégica porque Sublin o Strabag venían saliendo de Alto Maipo, ¿ya? Y también conocíamos toda la experiencia que esta empresa contratista, constructora importante europea tiene en condiciones muy similares a las que nosotros estábamos desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Es que todo este conocimiento que trae el teniente se vuelca hacia la construcción del túnel Correa y empezamos a operar con un sistema de administración del riesgo sísmico, que es bien completo y se los voy a mostrar con detalle, que de cierta forma pone en vanguardia de todo lo que se hacía desde el punto de vista del control sísmico y cuidado a las personas. En el teniente se pone en práctica en la construcción del túnel Correa. Eso permitió que el desarrollo del túnel se retomara por el año 2017, y empezamos a aplicar también algún nivel de diferenciación de los diseños por los tramos que tenía el túnel. Había una zona que era más extensa de construir, que era hasta el túnel 4600, la ventana del 4600 es esta. El año 2015 el túnel tenía construido 3,5 kilómetros desde Confluencia hacia la mina, y había que retomar esa construcción hacia la mina, y había un elemento bien clave en ese momento, que era cómo terminábamos el último tramo de mina, el último tramo del túnel que llegaba a la mina. ¿Por qué lo explico así? Porque cuando se fueron a hacer las mediciones de esfuerzo en ese momento, y toda la información que teníamos recopilada mostraba de que la mayor complejidad del túnel estaba acá, en la llegada a la mina. Complejidad es importante, o sea, nivel de esfuerzo 60-70 megapascales para la construcción de un túnel, un deviatórico, que es lo que nosotros llamamos la diferencia entre el esfuerzo principal y el esfuerzo menor, del orden de los 40-50 megapascales. O sea, ¿eso qué quería decir? Que la roca estaba tan tensa
que con la minería que nosotros hacíamos en la construcción de un túnel, que era algo que nunca nos había ocurrido en Teniente, en los desarrollos nunca habíamos tenido, o sea, tuvimos estallido de roca alguna vez muy menores, pero no a esta escala, significaba que en ese ambiente de esfuerzo, con la roca que tenemos acá, que además tiene todo el stockwork de Teniente en la zona cercana a la mina, con las vetillas, con algunas fracturas, con la litología, rocadura, esos son pórfidos de tonalita, sabíamos que acercándonos a la mina, en las zonas más profundas, casi 1 kilómetro, cercano a la quebrada, esta es la quebrada Teniente, esta roca estaba a punto de deslizar y generar estallidos de roca. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Se diferenció el diseño. Este tramo lo vamos a enfrentar de una forma, desde el 4600 hacia la mina, y este otro tramo lo vamos a enfrentar de otra forma, también con algunos componentes de riesgo sísmico, pero pensando de que aquí lo más importante era avanzar rápido, porque era el tramo más largo, casi 3 kilómetros. Aquí está la historia de los estallidos de roca, 8 estallidos de roca a lo largo de la construcción, los 3 primeros hasta el año 2015, no necesariamente son todos en el túnel Correa, hay varios en los túneles circundantes que acompañan la construcción del túnel Correa, pero que ya mostraban, por ejemplo, que el año 2013 de que estábamos en una zona muy compleja a construir. El TAP, el túnel Twin, que acompaña el túnel Correa, paralelo a 40 metros de distancia, que es el túnel de acceso principal que estaba ideado por el nuevo nivel mina, que también se tuvo que detener. Hoy día lo detuvimos en una decisión muy estratégica, que es básicamente que tuvimos que darle prioridad al túnel Correa para terminarlo, y si construíamos el TAP poníamos en riesgo el túnel Correa por la posibilidad de un estallido de roca provocado ahí que generara daño en el túnel Correa que va por el lado. Por lo tanto, ese túnel está detenido, pero como les decía, originalmente la estrategia era primero construir el TAP y luego el túnel Correa. La ventana 4600, que es la que les mencionaba hace un ratito, es una ventana constructiva que sale de la zona de cercano a la Junta, para los que conocen el área alta, y llega directo al túnel Correa y nos permitía abrir 2 frentes por el interior del túnel. Ahí, construyendo ese túnel, tuvimos el accidente fatal de un trabajador de una empresa constructora, el año 2014. Y el último evento, que es el de la foto, ocurre en el cruzado 22-23, que es un cruzado de ventilación, que no está en el túnel Correa, sino que está acá, en esta zona, en que tuvimos el evento de mayor energía liberada, no necesariamente el de mayor magnitud, pero el de mayor energía liberada, y que generó un daño masivo en la construcción del túnel. 150 metros de daño como el que se ve ahí. Cayeron estas cuñas de casi 3 metros de altura completas, 150 metros. Y ahí es cuando la corporación, junto a su directorio, toman la decisión de que el túnel hay que detenerlo. Tenemos que detenerlo, tenemos que repensarlo, y ahí estamos en un proceso básicamente de reingeniería de todo lo que estaba considerado hasta ese momento. Retomamos el 2017 y ligerito, tuvimos ya un evento con estallido de roca, no tan grande en términos de daño, tampoco tan grande en términos de magnitud, pero como ustedes ven acá, la existencia de estallidos de roca ha sido permanente en el tiempo. O sea, no nos hemos librado de los estallidos de roca. ¿Qué es lo que hacemos distinto hoy día? Es que cuando han ocurrido estos eventos, y ya llevamos más de 8 años construyendo, es que cuando han ocurrido no hemos tenido a nadie expuesto, a ninguna persona expuesta. Y por eso vuelvo a lo que decía hace un momento, que quizás es lo más importante de toda esta presentación, la convicción de que la seguridad de las personas es el primer driver para construir cualquier cosa que hagamos en esta faena. Reorganización, esto quizás es la lámina que muestra todos los elementos, no solo técnicos, sino que también adaptativos, de cómo se ha enfrentado el desafío. Una reorganización completa de cómo enfrentábamos la complejidad, se definen roles, la división del teniente se queda quizás con la parte que nos permitía mostrar todo el aprendizaje que hemos logrado en 100 años de historia, que es que los diseños y la planificación son del teniente, no de la vicepresidencia de proyecto. La vicepresidencia de proyecto ejecuta a través de su constructor, en este caso que es la empresa Strabag. Condiciones técnicas, aquí viene toda la parte de diseño que la voy a explicar a continuación, y los desafíos principales
es básicamente controlar la sismicidad inducida con las técnicas que hemos ido conociendo en el tiempo y que además los aspectos relacionados al negocio son secundarios al lado de la seguridad de las personas. O sea, estábamos dispuestos a avanzar en el túnel, mejorando los diseños, encareciéndolo, pero con la convicción de que teníamos que terminarlo con todo nuestro personal sano y salvo. El hidrofracturamiento es quizás la tecnología que nos permite abordar el túnel de una forma optimista de poder construirlo. Y es quizás el elemento más crucial en esta estrategia para terminar todo el tramo que nos quedaba. El hidrofracturamiento venía haciéndose en el Teniente desde el año 2005, su primera experiencia en el Diablo Regimiento, en que habíamos aprendido que en la mina de Kevin el hidrofracturamiento nos permite controlar la sismicidad. ¿Eso qué quiere decir? Es básicamente controlar la magnitud máxima que puede tener un evento sísmico en las zonas donde sabemos que tenemos una roca dura y propensa a sufrir estallidos de roca. Es una fractura artificial que se genera utilizando agua a alta presión. Hemos ido aprendiendo en el espaciamiento, en el radio de la fractura. Bueno, y eso en la mina Kevin estaba muy desarrollado y lo trajimos acá. Yo me he dado varias, no vueltas al mundo, pero me ha tocado conocer varias faenas y también este último tiempo construcciones con TBM en Europa, etc. Y no conozco otro caso, a menos que alguien me diga aquí en el salón, de que alguien esté aplicando una tecnología como esta para la construcción de túneles. Hidrofracturamiento. Después vamos a ver el diseño del hidrofracturamiento bien a escala masiva. Son pozos de 100 metros, más bien dicho, son pozos muy profundos, de 600, 700 metros, que se fracturan porciones de 150 metros en torno a la traza del túnel, uno tras otro. Más de 2.000 fracturas hemos hecho en esa zona para que el túnel, cuando avance, en la sismicidad que va generando, la ruptura que se genera, producto de la excavación que estamos haciendo, sea controlado por estas fracturas artificiales logradas. Es el concepto del hidrofracturamiento. Esto es lo que nosotros exportamos desde la mina de Kevin hacia el túnel Correa. Lo otro es la mejora del diseño de fortificación. Aquí hay hartas empresas especialistas en esto. Le voy a dar la palabra a Alejandro a continuación para que nos cuente la historia de cómo hemos llegado a un sistema de fortificación que ha logrado mejoras significativas. Hoy día nosotros partimos cuando retomamos el túnel con capacidades de resistencia de la fortificación del orden de los 60-70 kilojoules por metro cuadrado. Hoy día estamos en 100. Y lo otro que pusimos en práctica, que también quizás es uno de los quiebres más disruptivos, es la introducción de mecanización en la construcción. Todavía en algunos sectores de la mina tenemos el sistema convencional que la mayoría de ustedes conocen, en que la gente arriba de un canastillo va a colocar las mallas, los pernos de fortificación, el lechado, etcétera, etcétera. Acá lo hacían equipo. Y eso partió el año 2017. La última tecnología en el mundo, en este caso el proveedor de esos equipos Epiroc, con sus equipos Voltec, Cabletec, esa serie de equipos, distintos tamaños, y la idea es básicamente que al enfrentar el macizo rocoso expuesto, toda la primera etapa de instalación de fortificación sea con un equipo expuesto y no con una persona. Y eso se logró. También curva de aprendizaje. Hoy día es prácticamente el estándar en Teniente. Todos los proyectos de profundización en la construcción de su desarrollo vienen con ese tipo de tecnología. Esto aplicado al túnel se ve así. Este, por ejemplo, son los pozos, obviamente esta escala. Estos son los pozos en una zona que tenemos diseñado dentro del kilómetro más complejo de llegada a la mina. El túnel considera el diseño de hidrofracturamiento en esa forma, cilindros de hidrofracturamiento en la traza del túnel. Sabíamos que nos podíamos ganar un problema, existían muchas hipótesis de que fracturar la traza misma del túnel nos podía generar problemas de estabilidad. Bueno, lo principal era control sísmico, sabíamos de que había un trade-off ahí que solucionar, pero priorizamos por controlar el riesgo sísmico sabiendo que la estabilidad de una galería tenemos otras técnicas para poder solventarla y eso finalmente se tomó esa decisión. El sistema de fortificación también desde lo que habíamos hecho en la mina se traspasa para acá, mejorando quizás algunos aspectos que tienen que ver con el control de la calidad en la instalación de la fortificación.
súper clave en un túnel tan complejo como este. Y lo que hemos visto, particularmente en una de las frentes, que ha tenido eventos de magnitudes sobre 2 en algunos sectores, con 0 daño a la fortificación. Y eso básicamente son los sistemas de fortificación que están trabajando y que al mismo tiempo han sido instalados con la calidad de vida. Y como les decía, la última etapa que tiene que ver con la mecanización y los protocolos de entrada y mejora en los sistemas de monitoreo sísmico. Aquí está la historia contada de una manera muy resumida, gráfica, que muestra que hasta el año 2014, 2015, el túnel en su primera etapa fue construido con conceptos que venían más bien del enfoque de la infraestructura o túneles civiles. Se pensaba prácticamente en estos túneles como túneles carreteros. Además, la historia cuenta de que había una carretera que había que construir entre Maitenes y Caletones, que había que empalmar que empalmaba con los túneles y nos iba a servir sistema de transporte para que los trabajadores accesaran rápidamente a los niveles profundos del teniente, mejorábamos productividad, millones de cosas. Bueno, ese concepto hoy día está en reestudio y lo que hicimos del año 2015 en adelante es básicamente salir de ese foco y centrarnos en el aspecto técnico y de seguridad para terminar lo más importante, que era el túnel Correa. Entonces, a partir del 2015 parte un enfoque en túneles mineros, modificamos los sistemas de soporte, que es lo que vamos a explicar a continuación. Aquí está la historia de cómo mejoró la resistencia en la capacidad de absorción de energía por parte de la fortificación. Identificamos las zonas mayormente complejas, le pusimos el hidrofracturamiento, en alguna parte del túnel instalamos marcos dinámicos, que son marcos de acero, con capacidad de absorber deformaciones. Lo pusimos en una zona donde tuvimos un estallido de roca fuerte, y eso está instalado hoy día, pero no es el estándar, sino que más bien el estándar es perno malla shotcrete con, bueno, ahí lo va a explicar bien el Alejandro, pero son dobles mallas con un pattern muy denso entre pernos de acero y cables de 9 metros de longitud, cables de acero también. También empezamos a probar los microaliados y últimamente hemos también introducido algunos conceptos que tienen que ver con se llama PSM en inglés, Preventive Support Maintenance, que es la capacidad de reponer capacidad en sistemas que están desgastados desde el punto de vista de la capacidad del soporte por el efecto de la sismicidad permanente. Sismicidad constante que acompaña la construcción del túnel, que no necesariamente genera estallidos de roca, pero que nos va consumiendo la capacidad de absorción que tendría esa fortificación en caso de que tuviéramos un evento con estallido de roca. Y eso también lo va a explicar Alejandro. Te he mencionado mucho como para que no hable. Aló. Gracias, Pablo. Bueno, efectivamente esta lámina es una lámina que resume una fotografía actual de los sistemas que tenemos hoy día implementados en el túnel. Si bien para tener un contexto de cuál es la capacidad, también se muestran algunos sectores emblemáticos de la división, como el caso de Andesita, Esmeralda, Los Bloques, Diablo, Regimiento, que tienen capacidades de energía en fortificación en torno a los 30, 40, 50 kJ por metro cuadrado. En el caso del lado izquierdo se muestra, ¿cierto?, el túnel y refleja los sistemas instalados con un foco dinámico, porque también hay algunas partes iniciales que no están explícitamente puestos, como el uso de marcos reticulados en los tramos iniciales, láminas drenantes, los marcos dinámicos que mencionó Pablo, pero simplemente acá está el foco puesto en cómo hemos ido combinando los diferentes tipos de malla, los diferentes tipos de pernos y los diferentes tipos de cables que utilizamos, básicamente buscando hacer un equilibrio, ¿cierto?, entre lo que podemos ofrecer con los sistemas de soporte, y ahí viene un desarrollo que es por años que viene el teniente haciéndose, que muchos de los que están acá de alguna forma han sido partícipes de esos desarrollos. Hemos ido en el afán de poder caracterizar adecuadamente los pernos, las mallas, a los mejores laboratorios del mundo, Australia, Canadá, Sudáfrica, también evidentemente en Chile,
lamentablemente todavía no tenemos buenos ensayos dinámicos en Chile, es algo que estamos tratando de incorporar. Y básicamente esto se ha centrado en poder entender, caracterizar y ver adecuadamente la interacción que existe entre estos elementos. Una vez que logramos eso y entendemos que el sistema de fortificación no es un elemento por sí solo trabajando, sino que es parte de un sistema, se pueden tener mejores resultados, ¿cierto? Y también se puede plasmar en ciertas zonas donde es necesario. Tampoco no podemos instalar el mejor sistema en todas partes porque evidentemente son más caros. Pero básicamente en los últimos años hemos logrado una muy buena caracterización, tanto en ensayos individuales de los elementos, como también en ensayos del sistema completo, tanto en la interacción con las mallas, también como a escala real. Y por otro lado, gran parte de los desarrollos y mejoras que hemos hecho han estado relacionados a poder entender cómo es la mecánica de la ruptura de la roca. No es lo mismo, ¿cierto?, tratar de fortificar o sostener un bloque, una cuña, que va a tener una demanda estática, cuasi estática, que intentar detener una roca frágil como la nuestra, que en el momento, ¿cierto?, del estallido se rompe en muchos fragmentos, sale proyectada con mucha energía. Y ahí también, por ejemplo, tiene un rol importante entender que dependiendo de cómo se mueven estos bloques al momento de la ruptura de la roca, también hay muchos elementos que fallan en forma temprana, muchos pernos que fallan en una primera instancia, y es por eso también que, si ustedes ven las capacidades de la retención, el último año han subido enormemente, hemos cuadriplicado, yo diría, las capacidades de las mallas. Y eso efectivamente tiene que ver con entender cómo falla nuestra roca, de modo que cuando perdemos algunos elementos de refuerzo, las mallas tengan la suficiente capacidad de poder distribuir el entorno, y es posible que vean algunas fotos donde tenemos sistemas solicitados con grandes volúmenes de roca que quedan sostenidos, ¿cierto?, pero sin proyección ni caída, y eso es porque hay un entendimiento que está en relación a cómo es el proceso de ruptura. Si bien todavía nos queda mucho desarrollo, es una de las partes más complejas y en los cuales estamos enfocados en los últimos años, tratar de mejorar sobre todo el aporte que genera el evento sísmico en el aporte a la distribución de los esfuerzos y la falla en el momento final. Es clave, ¿cierto?, lo que han hecho muchas de las personas con las cuales he conversado acá, que han sido parte de estos desarrollos, tanto en los tipos de pernos, tanto en los tipos de malla, en algunos elementos que en algún momento fueron talones de Aquiles de estos pernos, por ejemplo. En algún momento teníamos muchas fallas tempranas con las placas, con las tuercas, y hoy día yo diría que ese tipo de tópicos están absolutamente superados. Así que seguir trabajando y desarrollando esos puntos que aún nos quedan. Gracias, Alejandro. Bueno, yo no... He merecido el aplauso. Alejandro quizás el ideólogo principal de los sistemas de soporte que están pensados en el nuevo nivel mina, y particularmente en el túnel. Yo sé que este espacio favorece mucho la colaboración entre empresas proveedoras y, en este caso, empresas mandantes como nosotros. Alejandro es el superintendente de Geomecánica de Estudio. Está a cargo de todos los diseños del teniente, porque yo encuentro que es un buen espacio aquí que podamos conversar y ustedes aprovechen ese espacio de también demostrarles lo que están haciendo las empresas que yo sé que se dedican al rubro y que ven que potenciales soluciones podrían servir en nuestros desafíos a futuro. Así que también paso ese aviso que creo que también les sirve a todos acá. Bueno, dicho eso, desde el punto de vista de los diseños del soporte, también les voy a contar de que hemos hecho algunas mejoras. Esto no necesariamente estaba considerado en el diseño original, o más bien dicho, el diseño reconfigurado que se tomó en cuenta desde el 2017 en adelante. Esto apareció después de cuando tuvimos, creo que el tercer estallido de roca grande, el que nos generó más daño, el año 2018. Tomamos la decisión de empezar a avanzar con el túnel, con un túnel piloto, porque uno de los grandes elementos que veíamos como potenciales causales o causas para generar estallido de roca tenía que ver con la sección del túnel. El túnel es muy grande,
porque requiere contener la correa transportadora futura, además un sistema de drenaje y poder hacer la mantención de esta correa de 9 kilómetros de largo. Entonces necesitábamos ese espacio grande en el 8,44 que aparece ahí abajo, y era una problemática, que de cierta forma la funcionalidad del túnel nos obligaba a hacerlo de esa forma, pero que era de cierta forma contrapuesto a lo que necesitábamos desde el punto de vista geotécnico. A mayor volumen excavado, medio lógico, mayor es el evento sísmico que podemos generar, dado que el evento sísmico es básicamente una ruptura a escala macizo. Entonces, mientras más volumen arrancábamos de la roca, más grande la ruptura o más espacio tenía una potencial fractura o elemento de debilidad que podíamos inducir con la minería, que podía generar el deslizamiento de alguna estructura o algo por el estilo que nos generara un estallido de roca. Por lo tanto, lo que hicimos fue decidir bajar el volumen de la excavación a casi un 60% y hemos avanzado con este túnel piloto. Así, hoy día el túnel le quedan esos 100 metros por terminar de construir, después viene una etapa de slashing, que básicamente vamos a desquinchar para poder llegar a la sección completa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los 100 metros, porque alguien me va a preguntar después, porque el túnel tiene proyectado terminar el 2028. Estamos en el 2025, o sea, queda un buen tiempo, pero es básicamente porque vamos a terminar esos 100 metros y después tenemos que volver a desquinchar. ¿Ya? Pero en esta estrategia nos ha ido bastante bien. Se ha demostrado de que este túnel piloto favorece el desarrollo con una sismicidad más controlada desde el punto de vista de las magnitudes y también desde la energía. La guinda de la torta, quizás, el fracturamiento hidráulico. Bueno, esto es lo que quiero mostrar acá. Este es el kilómetro final para llegar a la mina. Algo que no comenté es que dentro de los análisis causales que se hicieron, principalmente el año 2016-2017, mostraban de que llegando a la mina cambió en la historia del teniente la situación de esfuerzo. No necesariamente era el estado de los esfuerzos in situ los que vimos cuando se construyó la infraestructura original o antigua del teniente, lo que vimos desde el año 2013 en adelante. La minería en sí mismo, la gran cavidad que ha formado el teniente, ha rotado y cambiado los esfuerzos en el entorno de la pipa Braden. Por lo tanto, todo lo que tratemos de construir que esté acercándose a la mina por donde tenemos mayor nivel de explotación o mayor nivel de esfuerzo, podría verse complejizado por esfuerzos mayores. Y esa área de influencia está definida del orden de los 300 a los 700 metros en las zonas más cercanas a la mina. Y es justamente esa zona donde vimos mayor sismicidad, donde tuvimos más estallidos de roca, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde decidimos hacer el hidrofracturamiento. El hidrofracturamiento tiene un diseño que ha sido diferenciado. En unas zonas teníamos una línea de pozos de hidrofracturamiento alineada y en otras zonas teníamos 2 líneas de pozos. Acá está el hidrofracturamiento de la mina subterránea, de la mina de Kevin. Aquí también se hidrofracturaron algunos cruzados de ventilación y lo principal es que hidrofracturamos la zona del TAP. ¿Cuántos pozos? Hicimos del orden de los 45 pozos completos, 500 metros de largo en promedio, sobre un 1,1 kilómetro en la horizontal y inducimos del orden de las 2100 fracturas. Todo esto hecho previamente a la construcción del túnel, obviamente, y quizás el gran elemento que ha permitido controlar la sismicidad es lo que estamos desarrollando hasta el día de hoy. En 2023 se introduce el sistema de absorción de capacidad, o más bien dicho, el sistema de preventivo para mantener la capacidad del soporte. ¿Puedes comentar un poquito, Alejandro, de qué se trata? Claro, básicamente en el teniente somos un poco reactivos. Una vez que perdemos los soportes en los sistemas productivos, recién empieza una etapa de saneamiento y reparación. Pero como bien ha comentado Pablo, en este túnel en que tenemos una respuesta sísmica muy frecuente, prácticamente con todos los tronadures de avance, tenemos mucho consumo de soporte. Si bien no existe daño visual, muchas veces, otras veces sí, sí sabemos que hay un consumo con cada evento que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hemos desarrollado? Una práctica que venimos ajustando y calibrando hace 3-4 años, en que básicamente conociendo las características y las propiedades de la roca,
hemos determinado, ¿cierto?, teniendo una línea base en la cual tenemos un escáner, una nube de puntos, y posterior, cada cierto tiempo, vamos haciendo segundas o posterior a la ocurrencia de eventos sísmicos, nuevas análisis de puntos, hacemos contraste y tenemos más o menos un buen rango en lo cual ha ocurrido un desplazamiento de los bordes del túnel. Teniendo ese borde y con algunos ajustes y algunos parámetros que hemos determinado posteriores a estallidos de roca que hemos tenido y en que hemos conocido cuáles son los rangos o los bordes del túnel en los cuales la fortificación ha trabajado, en qué porción del perno, ¿cierto?, hubo trabajo, en qué porción del cable hubo trabajo, y ajustando esos parámetros, ¿cierto?, podemos determinar aproximadamente cuánta energía, dada el desplazamiento que existe en el borde, cuánta energía consumimos, y por ende, dependiendo de esos rangos, vamos implementando patterns adicionales, ya sean de cables, pernos, o en algunos casos en que consideramos que el consumo es más allá de lo permitido, existe un saneamiento, ¿cierto?, que básicamente hay una interrupción. Es una práctica que hemos ajustado, venimos todavía madurando y que ya estamos pasando a su implementación en la mina. Bueno, esta es una práctica nueva y muestra cómo permanentemente estamos innovando e introduciendo medidas de control a nuestro sistema de administración de riesgo sísmico. La penúltima lámina muestra toda la tecnología que se ha introducido en la construcción del túnel. Dicho sea de paso, esto es bien importante, el teniente hacia su mina profunda está empujando lo que nosotros le llamamos la tunelería de cero exposición. Hay dos pies. Uno que tiene que ver con ir a explorar tecnologías que nunca se han utilizado en el teniente para desarrollo horizontal, por ejemplo, el uso de TBM. Eso está corriendo. La semana pasada se autorizó la licitación para lanzar una TBM en el teniente. En algún momento el mercado lo va a saber de aquí a 6 meses más. La otra pata es esta, y es que básicamente el ciclo completo de avance, perforación y tronadura tiene que ser a través de equipos de operación remota o equipos de operación autónoma. ¿Ya? Y eso se ha ido introduciendo en el túnel Correa. La semana antepasada una ceremonia, no sé si la vieron, en que se hizo una tronadura en que primera vez un equipo 100% autónomo perforó para hacer una tronadura en el túnel Correa, un equipo autónomo que tiene la empresa Enaex y que incluso estuvo nuestro presidente del directorio inaugurando esa nueva forma de hacer las cosas. Bueno, aquí está todo lo demás que acompaña. Entonces tenemos hoy día sistemas de operación remota, se operan desde fuera del túnel, los equipos LHD, los sistemas de acuñadores, las excavadoras que funcionan acá también, las Photo Adams, bueno, todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro ciclo para poder asegurar calidad y una construcción segura está tendiendo a hacerse operación remota, ¿ya?, o teleoperada. Y en eso estamos. Resumen. El túnel Correa. Hemos enfrentado complejidades que no fueron previstas. Esta es una pregunta que se hace mucho. ¿Éramos capaces de predecir que nos iba a pasar todo esto cuando partimos el año 2011-2010? La respuesta es, era muy difícil. El teniente llevaba construyendo infraestructura en esta zona, en la misma escala, no mayor que eso, hace 80 años. Y nunca habíamos visto estallidos de roca de estas magnitudes en esa zona. Los estallidos de roca estaban concentrados, 99,9%, en la zona de minería, que es del otro lado. Desde que se retomó el 2018 no hemos tenido personal expuesto personal expuesto al riesgo de estallido de roca. Hemos tenido estallido de roca, pero no personal expuesto. A pesar de que hemos tenido esos estallidos de roca, hemos seguido aplicando medidas de gestión de riesgo, en particular en la construcción y en la reparación. Hay que recordar que el estallido de roca genera inmediatamente una necesidad de reparación. Los sistemas funcionan exactamente igual. El mismo sistema de gestión de administración para el riesgo sísmico, para las fases de reparación. El proceso ha sido continuo. Hemos tenido estallido de roca, hemos reparado, hemos continuado con el desarrollo y sí hay un impacto en presupuesto y plazo. Este túnel tenía que estar listo el 2017 operando con la Correa y va a estar el año 2028, o sea, casi 10 años. Las medidas de administración de riesgo sísmico han sido exitosas y lo decimos con todas sus letras porque no hemos tenido accidentes a las personas
en la construcción de los 5,5 kilómetros que restaban desde el 2015 en adelante. Y lo más importante, es una cultura de seguridad que se vive en todo momento en la construcción de este túnel, y además hay dos factores que han jugado un rol clave. Ha sido la capacidad de adaptarnos como organización, como yo diría que también la capacidad de adaptarse de la industria tunelera en Chile, y eso incluye empresas constructoras y empresas proveedoras, y al mismo tiempo la capacidad de introducir permanentemente innovación. Es decir, la capacidad de desafiarnos a nosotros mismos en la forma histórica que hemos hecho las cosas. Así que muchas gracias por el tiempo. Buenas, gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Yo trabajo con equipos de tuneladoras. Ya se ha mencionado que vais a hacer túneles de accesos con tuneladoras. ¿Estáis valorando que las tuneladoras sean también con asistencia remota o lo más automatizadas posibles? ¿O va a ser un sistema clásico de tuneladora donde tienes 20-25 personas dentro de la tuneladora? Sí, mira, es bien interesante la pregunta. Las tuneladoras están pensadas con un objetivo primordial, que es ir a buscar justamente menor exposición de las personas. Entonces, todas las tecnologías que nos ofrezcan menos personas expuestas al riesgo natural que tenemos en el teniente, que es el riesgo de estallido de roca, son bienvenidas, y eso va a ser valorizado probablemente en la evaluación de las ofertas técnicas que nos lleguen. Sí tengo que mencionar de que las tuneladoras están pensadas no en la construcción de túneles de infraestructura como este, sino que más bien en la construcción del footprint. Es ahí donde tenemos que ir a lograr mayor o menor exposición de personas y mayor productividad, que es relacionado al concepto que explicó Nicolás en la mañana. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es un poco distinto a lo de Chuquicamata. Queremos probar una tuneladora con, obviamente, la menos cantidad de personas expuestas, pero una tuneladora, llamémosle convencional, que sea capaz de correr desarrollo fuerte y derecho, como las que se utilizan en el resto del mundo, en roca dura. Esta roca tiene entre 120 y 150 megapascales de USS, con los esfuerzos que te mencioné hace un rato, también 60 megapascales probablemente de esfuerzo principal, pero en un túnel fuerte y derecho que estamos diseñando el trazado, pero va a ser en los niveles de ventilación de la mina en explotación, no en los túneles. No sé si eso explica bien la pregunta. Ha estado muy bien, prepararé la oferta, gracias. Gracias. Muchas gracias. Está bien, a nosotros nos gusta que el mercado nos responda. Y eso es lo que estamos buscando. Ok. ¿Ustedes mantienen instrumentación a lo largo de todo el túnel para evaluar los riesgos sísmicos? Sí. Creo que me oyen. Quisiera saber si ustedes mantienen instrumentación a lo largo del túnel, todo lo que signifique vibraciones extra que pueden venir tanto del propio proceso como de eventos sísmicos que tiene la cordillera. Sí, es un poco distinto como lo tenemos diseñado para la minería de cobre que hacemos en la zona del caving y lo que hacemos en el túnel Correa. En el túnel Correa básicamente lo que hicimos fue poner un sistema de monitoreo sísmico, sistema microsísmico, que es el mismo estándar de la mina que teníamos antiguamente en la mina, que ha ido mejorando la sensibilidad básicamente, que son geófonos y acelerómetros para poder captar los eventos sísmicos con una sensibilidad muy alta. Y también tenemos celdas de medición de esfuerzo en las distintas zonas de traza del túnel. En la zona del caving estamos explorando tecnología muy avanzada desde el punto de vista de poder monitorear básicamente el crecimiento de la cavidad, con beacons, bueno, Alejandro conoce mejor que yo. Pero extensómetro y mucha tecnología que estamos viendo. Hemos traído todos los últimos conceptos que se están aplicando hoy día en Oyu Tolgoi, en Río Tinto, en Mongolia, y lo que han hecho los australianos en Cadia. Todas esas tecnologías se están poniendo hoy día en función del Andes Norte, que es la primera fase de explotación del nuevo Nielmina. Bueno, por ser dama le vamos a dar la última pregunta. ¿Puedo hablar fuerte? Espera que viene el micrófono. Muchas gracias. Quisiera me llamó la atención en el recuadro que
presentaba el avance de la tecnología, donde mostraban automatización al alcance del último año, que tenían conexión Wi-Fi o alrededor de todo el proceso. Han tenido dificultades con las conexiones a nivel del túnel, de obtención de data en forma remota, obviamente, y en forma dinámica y en el momento, en vivo en el fondo. Sí, a ver, en el caso del túnel Correa no es tan complejo, porque es un túnel fuerte derecho, le llamo yo. Los civiles le llamarán de otra forma, pero es un túnel convencional. Entonces, las señales, las antenas se van colocando en línea y son repetidores uno tras otro, y en general la frente está muy bien iluminada. Hemos tenido algunos problemas, digo yo hemos tenido, porque lo que en realidad los que construyen son otros, pero los que construyen han tenido relativamente pocos problemas de pérdida de señal. Cuando perdemos señal, básicamente se detiene la operación, no podemos operar sin señal, porque además los sistemas de comunicación también se cuelgan de las redes de Wi-Fi. Eso es en el túnel Correa, es simple, no hay pérdida de data en general. En la mina es otro cuento, y ahí también un desafío a la industria. Nos ha costado en el Teniente tener sistemas de Wi-Fi en lo que es multifrente. Nosotros estamos construyendo hoy día la mina permanentemente. Yo fui gerente ahora en mina antes del cargo actual que tengo, que soy gerente de planificación de la división. Y en mi puesto pasado, que en realidad me moví a principios de este año, no dimos con una tecnología suficientemente robusta para tener iluminada la frente. Y nosotros construimos... El año pasado construimos 9 kilómetros de túneles en la mina subterránea y este año tenemos que construir 15. Y el próximo año tenemos que construir 20. Y nos estamos quedando atrás. Bueno, Robots le va a enviar una... Nos estamos quedando atrás. Yo estuve adentro de una TVM en Francia, en la cabina del operador, hablando por FaceTime con mi hijo, en Santiago de Chile. Justamente eso, a ese nivel de conectividad me refería. No sé qué le pasó a la conectividad acá. Se apagó, parece el problema de batería, pero a eso me refería cuán exitosos han sido en el frente con la conexión a nivel Teniente y a nivel del túnel, en este caso en particular. Así que muchas gracias por mostrar ahí un poco de lo que está pasando actualmente. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos. Agradecemos a Pablo esta oportunidad de compartir con nosotros las distintas tecnologías y prácticas aplicadas para la construcción de túneles de alta complejidad, y a Alejandro Moyoz también por su gran exposición de fortificación 4.0. Así que muchas gracias, colegas.